qué es el ser humano, su constitución, comenzando desde lo básico para que se ocupe todo lo que concierne al género humano. En otras palabras, ¿cuál es nuestra naturaleza? Físicamente tendríamos un cuerpo que es visible, invisiblemente un alma que es la que actúa y un espíritu que le da vida a todas las cosas, el cual proviene de Dios y que nunca peca ni tampoco va a la perdición, sino que cuando el hombre muere vuelve al quien lo dio. Bien, bajo este principio lo que quisiera en todo caso es aprender, dada la circunstancia y el tiempo, cómo aprendemos a conocer y reconocer que una persona está hablando la verdad. Porque es cierto lo que se dijo antes. Muchos predicadores hay en el mundo y no todos están inspirados por el Espíritu de Dios. Pero hay formas de conocer. Y estas formas de conocer, Dios lo ha puesto a nuestra disposición. Si hablamos en términos sencillos, diríamos, presta atención. En otras palabras, prepara tu oído. ¿Para qué? Para que oigas perfectamente y no cambies el significado porque escuchaste mal. El oído tiene esa virtud de escuchar. Y de acuerdo a lo que se escucha, se razona. Y de acuerdo a lo que se razona, se emite una palabra. ¿Sí? Eso es literalmente lo que dice la Biblia. El oído prueba a las palabras. No dice prueba, por si acaso. Dice prueba. Pero también hace una ilustración a través de la lengua. Así como la lengua o el paladar sirve ¿para qué? Para probar, para catar la vianda. Estos son términos netamente generales. Pero si hablamos ya en el contexto, diríamos que estamos viviendo tiempos que preceden automáticamente a la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Hay otras palabras que dicen lo mismo, pero en su amplitud de la experiencia de los años, de miles de vidas de existencia, sacan como una conclusión, y eso es lo que en el término, diríamos, humano, se llama ciencia. También encontraríamos entonces bajo esta jurisprudencia, esos mismos requisitos nos dan una luz mayor. Una, por ejemplo, cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos que prestar atención para ver que si lo que se piensa y lo que se habla tienen asidero, en otras palabras, tienen sustento desde la primera palabra vertida en la palabra de Dios. Si eso hay repercusión en el Nuevo Testamento, vamos a tener la convicción de que así es y nada ni nadie lo puede mover. Pero si solamente expresamos o entendemos, porque aquí nos involucramos todos, sin excepción, el que habla y los que oyen, vemos que no hay esa coincidencia, eso quiere decir que no hay una precedencia. Y si no hay precedencia, pues no hay nada, ni siquiera Redentor. ¿Por qué? Porque al Redentor se lo presenta con esa posibilidad, versículo tras versículo, edad tras edad, hasta llegar al cumplimiento. Por eso entonces sacamos esta conclusión: Jehová nuestro Dios uno es, y después toda su creación. Lamentablemente que hay un pequeño detalle, y en este caso es el hombre, la coronación de la creación en el término netamente terreno, cae en desobediencia. Y al caer en desobediencia, entonces inmediatamente la omnipotencia, la omnisciencia, el omniconocimiento de Dios inmediatamente no le dio oportunidad al enemigo de que gobierne y se establezca y nunca pueda deshacerse. No, inmediatamente puso la redención. En otras palabras, la promesa. Y esa promesa, entonces, en la parte definitiva, en este tiempo, se conoce que hay un Dios
una creación y un redentor, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque lo que Dios instituyó, porque lo que Dios introdujo como una enseñanza, como una ley para el hombre, el resultado de esa transgresión es muerte, sin misericordia. Ojo, el que transgrede la ley muere irremisiblemente. No hay opción. La Biblia. Entonces, hermanos, aquí entra algo muy interesante que debemos conocer. Y ya nuestro hermano habló, para mí, hasta la saciedad en ese concepto. El mejor testimonio es nuestra conciencia, no lo que dijo el pastor, no lo que dijo fulano de tal, ni cosa por eso. Nosotros, si es que queremos la redención, por supuesto. Pero si la conciencia está cauterizada, la cosa es diferente. Sigo haciendo lo malo, sigo haciendo lo que la gana se me da, y sin embargo, como si no hubiera pasado nada. Aquí la cosa es delicada. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos corresponde a todos. Tenemos la oportunidad, Dios lo ha dado, nos ha enseñado a través de su palabra. Sin embargo, la conversión ya no es nuestra. La conversión solamente lo hace Dios. ¿Cuándo? Cuando tiene misericordia. Porque la misericordia es lo que se gloría sobre el juicio. Y eso es nuestro Dios. Y aquí está la sabiduría y la sapiencia de Dios. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. En otras palabras, cuando se comete pecado, cuando uno se arrepiente, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le dice a Dios? Dios mío, perdóname, lo hice sin querer, lo hice porque, bueno, me insultó, porque me criticó, porque me censuró, porque me insultó, porque quiso matarme. Todo eso es cierto. Pero Dios tiene una norma de conducta para sus hijos. Si es que somos hijos o somos simplemente pseudos. O nos decimos hijos, o nos decimos maestros, o nos decimos pastores, o nos decimos el título que quiera darse automáticamente el hombre. Pero los títulos y todas esas cosas que el hombre conoce, lo da Dios y no el hombre. ¿Qué es lo que dice en el Nuevo Testamento? Subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. A unos pastores, a otros evangelistas, a otros profetas, y así todo lo que está ordenado de lo alto. Y ojo, cada uno cumple una función, porque no hay uno que lo sepa todo. No nos engañemos, ni porque nos digan, ni porque digamos, ni por cosa por el estilo. Nadie lo sabe todo. Y es más, el propósito de nosotros en todo el género humano y en el mundo entero, creyentes y no creyentes, ¿qué es lo que quieren y qué es lo que les interesa? Salud, dinero y amor. Y nosotros decimos, no, el amor. Claro que sí, ¿quién puede decir lo contrario? ¿Pero el amor es la perfección? No. Ahora sí que se equivocó el hermano Eloy, ¿verdad? No, hermano. El amor es el vínculo de la perfección, es el paso el cual está en la misma condición de poder relacionarse con el verdadero y perfecto, que es Dios. Y cuando se dan estas circunstancias, entonces nos vamos a dar cuenta cuál es nuestra condición frente al Creador. Y ahí entonces viene ya el sentimiento real del momento decisivo del cual habló nuestro hermano, un juicio en el cual todos compareceremos. Pero recuerden que ese juicio tiene dos condiciones o dos resultados. Uno de recompensa y otro de perdición. Por tanto, entonces, en el primer juicio que se presenta bajo esta perspectiva, aun cuando estamos con vida nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Nuestra vida se está jugando, por decir así en término humano, o se está dando por sentado, confirmando, en otras palabras, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que merecemos, porque no nos va a castigar Dios. Él simplemente va a impartir justicia, que es recompensar por las cosas que hemos hecho. Cuando un hombre ha mentido, cuando un hombre ha sido malo, cuando un hombre ha tratado mal a una mujer, cuando un hombre ha cuestionado las mismas cosas de Dios.
Sin embargo, aparentemente no le pasó nada. No dice la misma palabra que a veces el impío habla, hace y hace lo que la gana se le da. Sin embargo, aparentemente le va muy bien. ¿Pero será así para siempre? No. No acumules ira para el día de la ira, sino más bien humíllate y encontrarás gracia delante de Dios. Y el privilegio más grande que a mí y a ti y a todos en general, los que estamos en este lugar, es concedernos la vida, porque mientras hay vida hay esperanza. Y si hay esperanza, entonces es para mí y es para ustedes. Pero eso no quita que lo que hemos hecho la vamos a pagar. Todo lo que hemos, sea bueno o sea malo, eso es la justa recompensa, y ese es el gobierno de Dios, y esa es la justicia divina. Y aún es parte de los requisitos fundamentales para entender sabiduría, para entender doctrina. ¿Cuáles son? Justicia, juicio, equidad, que no necesariamente es lo mismo, pero sí son parecidos. Justicia, ¿qué cosa es? ¿Lo conocemos? ¿Lo sabemos? Y si no, ¿cómo podemos entender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Si no lo conocemos, los requisitos, que es el preámbulo para poder entender con realidad, con rectitud, con precisión y con justicia divina y también terrena. Y ahí encontramos la principal razón por la cual el hombre debe trabajar y debe instituirse en el símbolo de la redención conforme a nuestro Señor Jesucristo. Ojo, que estoy diciendo claro, en el símbolo, no que lo sea. El Señor Jesucristo es único y fuera de Él no hay, ni hoy ni habrá mañana. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero recuerden este término escrito en la Biblia: Jesucristo hombre. Porque si Dios vino como Dios directamente a redimir, ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, no podría resistir ninguna persona su sola presencia. Pero en calidad de hombre sí, porque está igual que nosotros. Es por eso cuando a Cristo le preguntan, por ejemplo, ¿cuándo serán estas cosas que estás hablando? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Qué dice Jesús? Pero eso yo no lo sé. Eso ni los ángeles lo saben. Eso está en la sola potestad de mi Padre. Pero un análisis: si nosotros sabemos que ese mediador que estaba dentro de nosotros es el que hizo los cielos y la tierra, a través del Verbo, a través del Hijo de Dios, no se hizo todas las cosas. ¿Y cómo es posible que no sepa? Justamente el papel que está desempeñando. Está representando a Dios, pero no está como Dios mismo. Dios mismo es al último, cuando el Padre le da como recompensa la redención de su cuerpo. Y ese cuerpo que tenía como nosotros ya no es igual, es un cuerpo glorificado. Ahí está la esencia, el poder y todas las cosas. Y la misma Biblia dice literalmente en el libro de Mateo capítulo 28 versículo 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora viene la pregunta para mí y para cada uno de ustedes, que seguramente lo están haciendo: ¿por qué razón? Que recién puede hacer y tener autoridad, y antes. Hay que pensar que Dios, para poder comunicarse con nosotros, tiene que, hasta cierto punto, comprimirse de tal manera que nosotros no muramos por nuestra finidad, porque somos finitos. Pero la máxima potestad entonces es una supremacía que ya no podemos ni siquiera estar en su presencia. Sin embargo, hay algo en la cual nos conforta a mí y a cada uno de los que estamos en este lugar y al mundo entero. Punto número 1: hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? ¿Hemos caído una o de otra manera? Todos. Yo creo que no hay uno que diga no, porque también hay respaldo de la Biblia. Pero el asunto es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo como contexto universal, general, y que corresponde aplicarlo cada uno de nosotros, sea hombre, sea mujeres. No lo vuelvas a hacer más. Entonces no queremos testimonios o escuchar de gente, ya sean creyentes o no creyentes, el mal testimonio de un hermano. El presente y el pasado es historia. Dios nos está permitiendo la vida, tanto a mí como a ustedes,
Por tanto, entonces, de repente, no digo que así sea, pero de repente puede ser que sea la última oportunidad. Eso está en la sola potestad del Padre. Pero sin embargo, las obras o las palabras que se hablan, las palabras que se dicen, no es ciertamente la voluntad humana, sino la sabiduría de Dios que está impartida a través de su palabra, y Él lo hace vivir, lo hace crecer, lo hace edificar a su pueblo, a los escogidos. Porque las terminologías tienen una enseñanza, no todas son literalidad. Por ejemplo, 6:63 de Juan dice: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Yo les hago una pregunta: literalmente, ¿la carne para nada aprovecha? Sí aprovecha, porque es la carne a través de la cual el espíritu se manifiesta. Mediante la carne a mí me ven que yo soy Eloy Villavicencio. Si no hubiera la carne, Eloy está mintiendo, mentira, ¿dónde está? No hubiera. ¿Se dan cuenta? Pero habla que lo es. ¿Por qué? Porque se entiende que eso es por mayoría de concepto, o por que se entienda lo que va a suceder en el futuro. ¿Por qué? Porque la carne en la cual se comete el pecado no será más, y no habrá ni siquiera memoria. ¿No es esto una bendición tan grande? ¿No es esto la redención del Hijo de Dios, que ofrendó su propia vida, derramó su propia sangre en rescate de cada uno de nosotros? Por tanto, hermanos, yo quisiera que cada uno de los presentes, comenzando por mí mismo, esta visita a este lugar que el Padre Eterno ha destinado por su exclusiva voluntad, cumpla el propósito por lo cual Él lo permitió que así sea. Porque yo debo ser sincero, no pensaba estar en este lugar. Sin embargo, se dieron las consecuencias en menos de 2 o 3 minutos, menos. Y estoy aquí. No pensaba estar y lo estoy. Ustedes también. No crean que han venido porque son muy buena gente, son muy buenos religiosos. No, es el Espíritu de Dios el que ordena. Y cuando el Espíritu de Dios ordena, nada ni nadie lo puede impedir. Él abre puertas y no se cierran. Él cierra puertas y no se abren. Y ojo, las cosas que aparentemente decimos que es mal para nosotros, en realidad no hay un solo mal que sea realmente mal para nosotros. Amados hermanos, hasta la misma muerte es bendición para nosotros. ¿Alguno de ustedes lo ha entendido? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar que en su infinito amor y misericordia, de repente a uno de los nuestros que ya descansaron, o de repente a nosotros mismos, nos hace descansar y nosotros quisiéramos seguir viviendo? Porque es lógico. Sin embargo, no sabemos el mañana. ¿Vamos a seguir fieles en esta línea? Nuestra salvación estará asegurada. Pero si retrocedemos en el pensamiento, en la palabra y en la acción, estaremos perdidos. ¿Qué hace el amor de Dios? Nos quita de este mundo, pero nuestra salvación está asegurada. Porque Dios quiere la redención, quiere la vida eterna, la bendición, la forma de actuar, la forma de vivir sobre la faz de la tierra, comenzando por honrar a nuestro padre y a nuestra madre, como lo dice literalmente la Biblia, tiene consecuencias en el aspecto terrenal. Honra a tu padre y a tu madre para que tu vida sea de larga edad, de largo tiempo sobre la faz de la tierra. Pero ahora esto no tiene alcance para vivir para siempre. Dice sobre la tierra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Honrar al Padre de las luces, al Padre de los espíritus, y Él sí nos va a dar la vida eterna, porque es el que tiene capacidad, a través de Jesucristo, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de perdonar y quitar el pecado de muerte, el cual el sumo sacerdote y los sacerdotes en el Antiguo Testamento no tenían poder de hacer. Ellos solamente a través de los sacrificios y de la sangre de los machos cabríos y de las tórtolas y todo lo que concierne a esa línea de sacrificios, podían perdonar los pecados de las ofensas de unos a otros, y con la relatividad no del Espíritu Santo, no de la misma presencia, sino dejando la oportunidad para el mediador entre Dios y los hombres.
En otras palabras, para que se cumpla lo que se le dijo a Moisés en el último libro: de en medio de vosotros saldrá un profeta similar a mí, y el que no oyere a este profeta, ¿qué sucederá? Será cortado del pueblo, por no decir será muerto, y no tendrá derecho a la vida. Ya vino, se ha predicado, y en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? En los hebreos especialmente, le dice Dios, habiendo hablado a nuestros padres a través de los profetas, a través de los hombres de antaño, en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su amado Hijo. Entonces, ahí entra ya la plenitud del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en la condición ya de un ser que alcanzó. No es que va a alcanzar o va a estar en duda, como lo estaba mientras estaba ahí en la carne. Había duda que si Cristo no cumplía con lo prometido, pues la salvación de todo el género humano estaba en duda. Pero ahora ya alcanzó, ahora ya resucitó, el Padre lo vindicó con la resurrección. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, el libro de Romanos? El libro de Romanos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién se refiere? Al Padre eterno. De nuevo lo repito: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en vosotros, el que lo levantó a Cristo de entre los muertos, también vivificará vuestro cuerpo, porque el espíritu del Padre está dentro de vosotros. En eso consiste la redención. La caída en la desobediencia y la redención en la obediencia. Amados hermanos, decimos todos los predicadores de una o de otra manera, sin entrar en contradicción, lo importante es que volvamos a la obediencia. No digo vuelvan, porque yo también necesito volver a plenitud. Y en esa línea habrá fortaleza del uno para el otro, y donde quiera que nos encontremos. De repente, físicamente ya no nos vamos a ver, pero vamos a orar, ustedes por mí y yo por ustedes. Y el que hizo los cielos y la tierra, el que está presente en espíritu dentro de mí y dentro de ustedes, es el que clama: Abba, Padre. Que no es otra cosa que las cosas que no fueren correctamente expresadas por mis labios, Él lo perfeccione y haga llegar al Padre a la perfección, porque Él no recibe cosas incorrectas, no recibe una palabra por otra. Si Él no lo acomoda, pues no podremos hacer las cosas correctamente bien. Entonces, amados hermanos, este día ha sido la bendición más grande de toda su vida que han tenido y hemos tenido, con la cual entonces, por la gracia y la misericordia de aquel que hizo los cielos y la tierra, extienda su manto de misericordia y se haga lo que está profetizado y lo que está escrito, y a Él sea la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Que el Señor les bendiga.